Hola jovencitos y jovencitas, continuamos con nuestros temas. Vamos a ver hipersensibilidades. ¿Qué llamamos hipersensibilidad o alergia? ¿Cuándo se configura? Cuando uno lo define, cuando hay una respuesta inmune, pero de tal manera que ocasiona daños, porque la reacción es exagerada, ¿no? Daños en el huésped. Las manifestaciones clínicas de estas reacciones son pues típicas en un individuo dado y ocurren al contacto con el antígeno específico al que el individuo es hipersensible, ¿no? o alérgico. ¿Cómo se configuran estas reacciones? Entonces, el primer contacto del individuo con el antígeno, uno dice pues que se sensibiliza. Y ya los contactos posteriores van a disparar la respuesta alérgica como tal. Reacciones de hipersensibilidad las podemos subdividir básicamente en 4 tipos. Las tipo 1, 2 y 3, que en general podemos decir están mediadas por anticuerpos. La tipo 1 por inmunoglobulina E, tipos 2 y 3 por inmunoglobulina G. Y la tipo 4 o retardada, que es la mediada por células. Aquí tenemos una tabla resumen donde nos muestra 3 columnas, mediador, tipo de hipersensibilidad y la reacción. Entonces la tipo 1 o inmediata o anafiláctica, el mediador es la inmunoglobulina E, ¿no? Que se une, pues la reacción es que se une a mastocitos y basófilos. Y cuando hay una nueva exposición, esa inmunoglobulina E que ya estaba previamente unida a mastocitos y basófilos, pues induce desgranulación y hay liberación de mediadores, ¿no? La tipo 2, o citotóxica, el mediador es IgG. La reacción básicamente es antígeno sobre superficie celular. Combinan con el anticuerpo que lleva pues a que se active el complemento y haya lisis mediada por el complemento a través de MAC. Ejemplo, las reacciones de transfusión, ¿no? O la anemia hemolítica autoinmune. Vamos a ver pues que la hipersensibilidad tipo 2 verdaderamente la podemos dividir en otros 2 grupitos. La hipersensibilidad tipo 3 o por inmunocomplejos, también el mediador es IgG. Estos inmunocomplejos se depositan en tejidos que llevan a que el complemento se active, haya respuesta inflamatoria, ¿no? Se reclutan células polimorfonucleares y ahí pues se liberan enzimas lisosomales que causan el daño tisolar. Y la última, la 4 o retardada, que es la mediada propiamente es por células, en donde los T helper sensibilizados por un antígeno liberan citoquinas que después del segundo contacto con el mismo antígeno, inducen pues a que haya inflamación, activación de macrófagos, que a su vez son los que ocasionan el daño. Entonces aquí tenemos una tabla resumen, pero ya un poquito más completa, donde vemos pues que la IgE, el antígeno es soluble y hay una activación de mastocitos, como lo ven aquí. Ejemplo, rinitis alérgica, asma, anafilaxis sistémica. La tipo 2, yo les decía, la podemos dividir en 2, ¿no? En la que el antígeno está asociado a la célula o a la matriz, o en la que el antígeno está sobre el receptor de superficie celular. En esta que está particulada, ¿no? ¿Lo vemos? Activa el complemento, ¿no? Y activa respuesta a fagos de polimorfonucleares, como ustedes lo ven aquí. Ejemplo, alergia a algunas drogas, como por ejemplo la penicilina. O la propiamente que el antígeno es un receptor de superficie celular, ¿no? De tal manera que el anticuerpo se une a ese receptor de superficie celular y altera la señal. Como por ejemplo, en el caso de la urticaria crónica. Y bueno, y otras, como vamos a ver ahora. Tipo 3, ustedes ven que el
El mediador inmune es la IgG. El antígeno en este caso también es soluble. Y aquí es activación del complemento y de fagocitos, lo que se llama la tipo 3 o por inmunocomplejos, como ustedes ven aquí, que son pues los que terminan generando el daño celular, ¿no? La activación del complemento y los fagocitos. Entonces tenemos ejemplo la enfermedad del suero y la reacción de Artus, pero nosotros vamos a mostrar más tarde otras. Y la tipo 4, pues que es celular, como ustedes ven aquí, ¿no? En donde está involucrado el HELPER-1, el antígeno es soluble, hay activación de macrófagos, ¿no? Ejemplos de la dermatitis por contacto, la reacción tuberculina, en donde el involucrado es el HELPER-2, el antígeno es soluble, hay producción de inmunoglobulina E, hay activación de eosinófilos, mastocitosis, ¿no? Que es lo que se configura en el caso del asma, el asma crónica, o la rinitis alérgica pero crónica, ¿no? Y en donde propiamente el mediador inmune o el reactante inmune es el linfocito T citotóxico, ¿no? El antígeno pues está expresado por una célula, ahí propiamente el mecanismo efector es citotoxicidad por CTL, ¿no? Se elimina la célula que le está presentando el antígeno, y un ejemplo es la dermatitis por contacto o los rechazos de injerto, por ejemplo. Comencemos pues con la anafiláctica o tipo 1. Entonces, esta pues ocurre, ya dijimos, cuando el alergeno se une a una inmunoglobulina E sobre la superficie de mastocistos y liberan pues, estos terminan liberando mediadores, diferentes mediadores. ¿Cómo inicia el proceso? Bueno, ya dijimos, para la hipersensibilidad es en esencia lo mismo, pero para la tipo 1. Entonces, el antígeno induce formación de anticuerpos IgE que a través de el fragmento cristalizable, pues que hace parte de la cadena pesada, se une a basófilos y mastocitos, ¿no? Aquí vemos un esquema, pues, en el caso de una picadura de abeja, ¿no? Y si verdaderamente la persona tiene predisposición a la alergia, entonces cuando en la primera picada, bota el alergeno, es un venenito, pues, ¿no? Y observen que como resultado se produce inmunoglobulina E en bastante cantidad, ¿no? La persona aquí en este momento ya quedó sensibilizada, ¿no? No hay reacción alérgica, pero quedó sensibilizada. Entonces, la sensibilización es el resultado del primer encuentro con el alérgeno. Entonces, queda sensibilizada y ya en una nueva picadura, ¿no? Entonces, observen lo que sucede. El alergeno induce, ¿cómo es que se llama? Ligamento cruzado, y eso hace pues que mande unas señales de activación y el mastocito va a liberar el contenido que tienen sus gránulos, entre ellos pues, la histamina. Entonces, en esencia, pues, primero es sensibilización y segundo es nueva exposición al alergeno, ¿no? Como lo vemos aquí. Y lo vemos, ¿no? El alergeno es presentado, pues, procesado por las células presentadoras de antígeno. Esto activa el HELPER-2. El HELPER-2 induce respuesta IgE, ¿verdad? Y luego, una vez que vuelve y se lo encuentra, ¿no? Entonces, las células plasmáticas, pues, secretan este IgE, ¿no? Y esto es el primer estadio de sensibilización, que ya explicamos. Entonces luego, cuando vuelve y aparece una nueva exposición a ese mismo antígeno, pues termina el ligamento cruzado que hablamos ahora, ¿no? Y a los pocos minutos hay desgranulación y liberación de mediadores que son activos farmacológicamente por parte, pues, de los mastocitos y basófilos. A esa liberación inmediata es lo que se llama fase respuesta inicial o fase inmediata, ¿no? Ahí, pues,
Nucleótidos cíclicos y liberación de calcio juegan papeles esenciales para que haya la activación de los mastocitos y la liberación de los mediadores. ¿Por qué aparecen rápidamente síntomas como edema y eritema cuando ya es la segunda exposición? Pues porque los mediadores ya están preformados, ¿no? De tal manera que se liberan rápido. Aquí tenemos pues un esquema, ¿no? Tenemos el alergeno que hizo esta es la APC, presentación del antígeno a CD4. CD4 pues por interleuquina 4, helper 2, ¿no? Respuesta ¿cómo es? Respuesta de anticuerpos, ¿no? En este caso IgE. Entonces, por un lado, células plasmáticas, por otro lado, células de memoria, como ya lo sabemos. Luego, esta IgE, pues, se une al receptor, ¿no? Y ya en la nueva exposición, esta es la fase de sensibilización, en la nueva exposición, entonces hay ligamento cruzado y liberación, ¿no? Liberación, pues como ustedes los ven aquí, estos son gránulos donde ya están almacenados estos mediadores y por eso la liberación y el efecto es inmediato, como dice aquí, fase inmediata. Con una serie de efectos, ¿no? En la musculatura lisa, en la permeabilidad de los vasos, en la mucosidad, en la producción de moco, ¿no? En presencia de plaquetas, en las terminaciones nerviosas, bueno, no sé. Entonces, vamos a hablar un poquito de la fase tardía, ¿no? Ya la fase inicial la conocemos, fase tardía pues en la respuesta ya a una nueva reexposición. Ocurre aproximadamente 6 horas después de exposición al antígeno a instancias de mediadores como leucotrienos, ¿no? Y otros que vamos a ver ahora, que, observen, se sintetizan es después de la degranulación de la célula, por eso es que deben pasar alrededor de 6 horas. ¿Qué hacen? Que causan estos mediadores tipo leucotrienos, tromboxanos, causan influjo de células inflamatorias, como neutrófilos, eosinófilos, y llevan eritema e induración. Aquí lo tenemos, ¿no? La diapositiva nos lo muestra muy bien, ¿no? Por un lado, la respuesta inicial es la fase inicial o fase temprana por mediadores almacenados que causan vasodilatación, pues permeabilidad vascular, espasmo de músculo liso, ¿no? Y luego viene es la fase tardía, donde es una nueva síntesis de estas moléculas y ocasionan edema mucoso, secreción de moco, infiltración de leucocitos, daño epitelial, broncoespasmo. Y observen, pues, esto es en el caso de los mastocitos. Y observen que los que participan en la reacción tardía propiamente, además del mastocito, son los eosinófilos, ¿no? Por eso decíamos que no solo mastocitos, sino eosinófilos están participando en la respuesta a la hipersensibilidad tipo 1. ¿Cuáles son las sustancias que actúan pues como alergenos? Pues tenemos bastantes tipos de sustancias diferentes como polen, pelos de animales, alimentos, imagínense alimentos, como nueces, mariscos, diversas drogas a las que la mayoría de la gente no exhibe síntomas clínicos, ¿no? O sea, la mayoría de la gente no exhibe síntomas clínicos, pero el alérgico sí, ¿no? Porque imaginen uno tenerle alergia a los alimentos, ¿no? Que termine. Pero entonces los individuos alérgicos, ya sabemos, responden produciendo enormes cantidades de inmunoglobulina E y los síntomas alérgicos como tal. Entonces aquí tenemos alérgenos comunes, ¿no? Ruta de entrada. Entonces observen que si, dependiendo de la ruta de entrada, también es la respuesta, como vamos a ver luego en más detalle. Si es intravenosa, por ejemplo, drogas, suero, venenos, ¿no? Entonces, puede haber anafilaxis sistémica que puede terminar incluso en muerte. Urticaria aguda producida que la ruta de entrada es a través de la piel, que pueden ser los pelos de animales, mordeduras de insectos, ¿no? O el test de la alergia, pues.
y que ocasiona incremento del flujo sanguíneo y de la permeabilidad vascular a nivel local. Rinitis alérgica, que es por inhalación de polen especialmente, o por heces, ¿no? Sí, o sea, heces de insectos, polvo, pues, lo que llamamos el polvo, ahí van dispersas estas heces. Entonces, ocasiona edema de la mucosa nasal, irritación de la mucosa nasal. El asma, también por inhalación, ¿no? Por ejemplo, eh, también de gato, de animales, polen también, y lo mismo que dijimos acá ahora, ¿no? Y aquí, pues, la respuesta es diferente: constricción bronquial, producción incrementada de moco e inflamación de las vías aéreas. Y alergia de alimentos, ¿no? Donde la ruta de entrada, por supuesto, va a ser oral. Tenemos como ejemplo leche, huevos, peces, ¿no? Semillas de árboles y por ejemplo, ¿cómo es? Maní. Y por supuesto puede ocasionar vómito, diarrea, prurito, ¿no? Rasquiña, urticaria, anafilaxis, claramente, pero puede darse una anafilaxis. Entonces, ¿por qué el aumento de la inmunoglobulina E en los individuos alérgicos? Pues porque estos individuos lo que hacen es una respuesta helper 2 que lleva a que se secrete interleuquina 4 y lleve a cambio de clase de inmunoglobulina E. En cambio, los individuos no alérgicos, frente al mismo antígeno, la respuesta no es hacia IgE, sino más bien hacia IgG. Se conoce pues que hay una predisposición genética, reacciones de hipersensibilidad inmediata, es decir, hay unos genes que seguramente pues, están involucrados en este tipo de respuesta, pero por supuesto que hay, recuerden que predisposición genética no significa que una situación se configure y se dispare, ¿no? Estos son el tipo de cosas multifactoriales que vimos en genética, ¿no? Y que, claro, hay predisposición genética, pero hay que considerar los factores ambientales, ¿no? Varias formas de manifestaciones clínicas de hipersensibilidad tipo 1, pues ya hemos visto áridas, ¿no? Urticaria, eczema, asma, rinitis, conjuntivitis, ¿no? La otra pregunta interesante es: ¿de qué dependen las manifestaciones clínicas? Pues ya podemos inferirlo, lo mencionamos ahora, de la ruta de entrada del alergeno en gran parte y de la localización de mastocitos, en qué lugar están ellos sensibilizados. Entonces, algunos individuos después ponen en el aire y desarrollan fiebre de heno, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la vía de entrada, ¿cuál es? Vía aérea, ¿no? Por inhalación. Otro ingiere alimentos, alergeno en alimentos, como es vía digestiva, entonces vómito, diarrea, etc. Urticaria en piel, porque es a través de piel, ¿no? A través de la piel. Y rinitis, pues, porque es el caso, ¿no? Que, pues, de que hay mastocitos en la nariz y entonces da esa sensación de irritación de la mucosa nasal. Enfermedad alérgica debido a alergenos específicos y sus manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, aquí vamos a dar ejemplos. Enfermedad alérgica, el alergeno y los hallazgos clínicos. Rinitis alérgica o fiebre de heno, pues ya les dijimos, los alergenos son árboles, pastos, polvo, gatos, perros, ácaros. Los hallazgos clínicos son edema, irritación, moco en mucosas nasales. Alergia en alimentos, entonces imagínense uno teniendo la alergia a leche, huevos, pescados, cereales, granos. Hallazgos clínicos, urticaria, problemas gastrointestinales. Este es el tema que genera un poquito levanta una serie de incógnitas respecto de los alimentos transgénicos, ¿no? Que en ciertos individuos se pueda configurar un tipo de alergia de estas, ¿no? Y llevar pues, a estas manifestaciones clínicas.
Alergia también, pues, en tema de la piel, picadura de insectos, test de piel in vivo para alergias, que ocasiona edema local de piel, enrojecimiento, vasodilatación de vasos. Entonces, en el asma también es por inhalación, que ya sabemos, produce constricción bronquial, traqueal, edema, producción de moco, inflamación masiva, y por eso el problema para poder respirar. Y la anafilaxis sistémica, que puede darse por cualquiera de estas situaciones, picadura de insectos, o por mordedura de serpientes, o por reacciones a drogas. Y eso pues puede terminar en constricción bronquial, traqueal, completa vasodilatación y muerte finalmente. Entonces, claro, ¿cuál es la forma más severa de hipersensibilidad tipo 1? Pues como ya lo podemos deducir de lo que hemos visto, anafilaxis sistémica. Esta puede ser fatal por broncoconstricción severa e hipotensión, shock. Entonces aquí lo vemos, ¿no? La persona que es alérgica a la picadura de la abeja en una reexposición le mete el veneno que penetra por la piel y entra al sistema sanguíneo, bueno, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí la IgE hace ligamiento cruzado y hay liberación masiva de estas sustancias biológicamente activas, ¿no? Y eso pues puede terminar en todas estas situaciones, ¿no? Ataques, pérdida de la conciencia, ¿no? Por caída en la presión sanguínea, ¿no? Por vasodilatación. Se pueden inflamar la garganta, la lengua y los labios, de tal manera que sea difícil respirar y deglutir, ¿no? Irregular ritmo cardíaco, o puede haber ataque propiamente de corazón por la presión sanguínea baja. Bueno, pueden haber vómito, diarrea, ¿no? Bueno, y la piel que se puede enrojecer y generar una rasquiña, pero severa, piquiña por todo el cuerpo. Yo quiero contarles algo. Normalmente esto pues se trata pues con corticoides, ¿no? Y con, por supuesto, para salvar la vida de una persona que es alérgica, con epinefrina. Pero por ejemplo, la persona que no es alérgica puede presentar manifestaciones de estas, pues complicadas, no va a terminar en anafilaxis, pero lo notable, y lo he visto con mis ojos, es que con droga homeopática, me recuerdo el nombre, porque eso le sucedió al hijo mío, nosotros no queríamos ponerle esteroides ni nada de estas vainas, y homeopáticamente se le dio apis y úrtica, y el hijo mío en cuestión de minutos volvió a estar normal. La piquiña se le fue, la inflamación se le fue, y eso fue en cuestión ¿cómo es? De un abrir y cerrar de ojos. Notable, notable. Bueno, cuando aparece asma alérgica, lo que sucede es que la interleuquina 13, ¿no? Causa hiperactividad aérea, pues hay metaplasia de células caliciformes, ¿no? No, metaplasia no, ahí es una excesiva producción de moco, porque esto podría ser más bien por ¿cómo se llama? Por asma crónica. Y esta interleuquina 13, pues lo que hace es inducir a que se secrete inmunoglobulina E y a que se produzca mayor cantidad de moco. Hay otras reacciones que son parecidas a la anafilaxis, que se llaman las anafilactoides, y la diferencia es que no son mediadas por IgE, ¿no? Son similares al shock anafiláctico, digamos, pero el agente disparador induce directamente liberación de mediadores por mastocitos y basófilos, o sea, hay una degranulación inespecífica, ¿no? No es mediada por IgE, ¿cierto? Sino que propiamente
La droga, por ejemplo, un medio de contraste iodado, induce a que haya liberación inespecífica, ¿no? De los mediadores. Mediadores importantes y efectos en reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Entonces ya sabemos que hay unos que son de respuesta inmediata, ¿no? Como estos, ¿verdad? Histamina, proteasas, factores quimiotácticos, ¿no? Que producen vasodilatación, fuga vascular, espasmos, músculo liso. Ya sabemos que es porque están almacenados, ¿no? Estos están almacenados, por eso lo mostramos aquí en esta vía, ¿no? Almacenados, ¿verdad? Y hay otros que se tienen que sintetizar nuevamente a través de fosfolípidos de membrana, especialmente el ácido araquidónico, ¿no? Que da lugar a prostaglandinas, leucotrienos, que son los responsables de la reacción de fase tardía propiamente, ¿no? Y también, pues, por supuesto, hay secreción de citoquinas, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos algunas de las funciones, ¿no? O los efectos que tienen estos mediadores. Histamina entonces causa vasodilatación, incrementa permeabilidad vascular, contracción de músculo liso, ¿no? Heparina es un anticoagulante, factor quimotáctico participa pues en quimiotaxis. Lo que comentamos ahora, ¿no? Hay una síntesis nueva de mediadores a partir de ácido araquidónico, ¿no? Que es a partir de lípidos de la membrana, que sirve de sustrato en dos diferentes vías, la de la ciclooxigenasa y la de lipoxigenasa. La de la ciclooxigenasa da lugar a prostaglandinas, ¿no? Entonces, dentro de las funciones, incremento del dolor, permeabilidad vascular, o efectos más bien, incremento de la contracción musculatura lisa y permeabilidad vascular, tromboxanos, que causan dilatación, incremento de permeabilidad de capilares, broncoconstricción, agregación de plaquetas, y leucotrienos, que son sintetizados a través de la vía de la lipoxigenasa, que ocasionan incremento de contracción de musculatura lisa, permeabilidad vascular, son los principales mediadores en la broncoconstricción de asma y quimiotaxis también para neutrófilos, ¿no? Entonces, algo importante siempre a considerar respecto de los mediadores, y es que los mediadores son activos pero por poco tiempo, ¿no? Ya que se inactivan rápidamente, enzimáticamente, y se resintetizan pero lentamente. Entonces, ¿qué se ha visto dependiendo de la especie? Que las manifestaciones de anaxilaxis son diferentes dependiendo de a qué velocidad y en qué cantidad se liberan los mediadores, ¿no? Y en qué tejidos se liberan. Entonces, por ejemplo, el órgano principal de shock en los humanos es la vía respiratoria, ¿no? El broncoespasmo, el edema laringeal. Pero en los perros, ¿no? El órgano principal de shock es el hígado, ¿no? Comprometida ahí las venas hepáticas. Bueno, este es un tema muy interesante, jóvenes y jovencitas, que valdría la pena en la formación de pronto le prestaran atención a este tipo de situación, en la formación de ustedes como futuros médicos nuestros, y a raíz de la crisis evidente en la salud, pues que para muestra un botón lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que ya más o menos ustedes infieren a raíz de lo que conversamos sobre las vacunas y sus efectos iatrogénicos en individuos. Entonces, atopía, desórdenes atópicos como fiebre del heno, asma, eczema, urticaria, pues son reacciones de hipersensibilidad inmediata que tienen una particularidad y es que exhiben predisposición familiar. Aquí hacemos un paréntesis, ¿no? Predisposición familiar, recuerden, no significa que eso es exclusivamente genético, ¿no? Eso claramente puede involucrar predisposición genética o fondo genético, pero, mire, el otro fondo es el no genético, es los factores ambientales. Fuma, cómo se alimenta, a qué se ha expuesto, qué infecciones previas, ¿no? Y estos individuos atópicos, pues, van a presentar niveles elevados de inmunoglobulina. Entonces, la atopía, observen bien esta diapositiva, ¿qué pasa con el individuo con la atopía?
que los T reguladores, en vez de coger la vía TGLPER1, predominantemente cogen TGLPER2, ¿no? Interleuquina 4, interleuquina 13 para producir IgE, cambio de clase hacia IgE, ¿no? IgE, que ya sabemos, pues, termina pues desencadenando todos los eventos posteriores, la fase, respuesta de fase inicial y respuesta de fase tardía, ¿no? Por supuesto que termina en inflamación. Entonces, ¿qué lo involucra o qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son los mecanismos celulares de atopía? Pues entonces los mecanismos celulares de atopía, pues ya volvemos a hacer hincapié, es que hay un desvío de la respuesta hacia HELPER-2, ¿no? Que hay un incremento en la producción de interleuquina 4, interleuquina 13, que lleva, pues, a que se involucre la célula B, haga cambio de clase hacia IgE, ¿no? ¿De acuerdo? Y por supuesto, finalmente, también producción de interleuquina 5, interleuquina 9, que lleva pues a la participación de los eosinófilos. Entonces, es una disregulación, como podemos pues claramente ver sucede. Esta diapositiva es importantísima entenderla muy bien, ¿no? Miren el dato, se estima que en USA hasta 40 de 100 personas han experimentado desorden atópico en algún momento de sus vidas. 40 de 100, eso es inmenso, eso es un porcentaje altísimo, ¿no? Incidencia de enfermedades alérgicas como el asma está aumentando grandemente en países desarrollados de Norteamérica y Europa, ¿no? Curioso, los países del primer mundo. La hipótesis, ¿cuáles hipótesis se manejan? O la primera que se manejó es que la carga de parásitos, o es lo que se llama hipótesis de la higiene, es que la carga de parásitos es baja comparada con la de países en desarrollo, por lo que habría inmunoglobulina D disponible para causar enfermedad alérgica. Entonces miremos aquí la situación. Y vemos pues gente bien blanca del norte, ¿cierto? América del Norte, Europa. Pero miren a qué se han estado sometidos estos niños. Vacunas, exceso de higiene, antibióticos, ¿no? Poco estímulo HELPER-1, pero hay un incremento en HELPER-2. En cambio, ellos, provenientes de, por ejemplo, zonas en África, que están expuestos a helmintos y la misma niñez de uno, por lo menos la mía, ¿no? Que jugaba uno en la tierra y en la naturaleza, ¿no? Y se tiraba al pasto y demás, ¿no? Entonces, con continuo contacto con la vida, con la microbiota, infecciones helmínticas, estimulación fuerte de respuestas HELPER-2. Y entonces, ¿esto qué tiene como consecuencia? Que si se le hace un test de piel, donde se les pone un alergeno, observen que estos, ¿no? Estos van a coger hacia respuesta HELPER-2, ¿no? Por tanto, asma, conjuntivitis, rinitis, ¿no? En cambio, estos van a ser cero positivos para los alergenos, pero no van a dar respuesta alérgica, ¿no? O sea que aquí la situación no es genética. Claramente la hipótesis nos está diciendo, mire, una cosa es exponerse a esto y otra cosa es vivir en esta situación, ¿no? Y esto es lo de la hipótesis de la higiene, ¿no? Que básicamente tiene que ver es con microbiota. Entonces, si uno, miren lo interesante, miren lo interesante. Si uno en la vida temprana se expone, ¿no? O sea, fue alimentado amamantado y no con esa leche basura que venden, ¿no? Y que tristemente dicen, no, mire, usted a los 6 meses ya deje de darle seno a su hijo, ¿no? Dele hasta que se canse ese niño, ¿no? Quiere un niño, quiere luego una persona sana, dele buena leche materna, ¿no? Otra, no, pues ustedes saben, el negocio, muchas cosas tienen que terminar seguramente en cesárea, pero que predomine el nacimiento vaginal, porque cuando hay un nacimiento vaginal hay contacto con la microbiota de la mamá. Entonces, el niño va a quedar bautizado, ¿no?
por la microbiota de la mamá, ¿no? Juegue, tírese al campo, inféctese, que no, que usted lo que necesita es entrenar ese sistema inmune, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, esta excesiva exposición a antibióticos, pues, ¿qué le va a hacer? Le va a matar la microbiota, ¿no? Eh, el número de hermanos, claro, entre más hermanos, más recocha, ¿verdad? Más juegos, más y más traspaso de bichos uno con otro, ¿no? Entonces, claro, esto puede llevar a una microbiota sana, normal, ¿no? Una homeostasis intestinal y tolerancia inmune. En cambio, aquí yo tenía en casa un familiar que cuando íbamos al campo, le llevaba un campo a una finca donde el agua era de nacimiento, imagínate, nacimiento. Una hermosura de agua, alta calidad de agua. Y el tipo, o estos padres, le llevaban agua comprada de la ciudad al campo, imagínense, a un lugar donde iba a tomar pura, alta pureza de agua. Y claro, esos niños bastante debiluchos y enfermizos, ¿no? ¿Por qué? Porque es que hay que tener contacto con la vida, ¿no? Ahorita ya la hipótesis no se llama la higiene, sino la de los viejos amigos, porque es que, acuérdense, ¿quién inventó la vida? Nosotros los humanos no. La vida la inventaron las bacterias, o sea, no la inventaron, sino que comenzó la vida con ella. Entonces, si hay alguien viejo en el planeta Tierra, son las bacterias y los microorganismos, ¿no? Entonces, por eso la hipótesis ahorita se llama hipótesis de los viejos amigos, ¿no? Miren lo lindo de esta diapositiva también, porque nos muestra un cuadro comparativo muy interesante, ¿no? Que es lo que estamos hablando, pero nos pone incluso algo más, ¿no? Y es que uno, como un niño, ¿no? Para que crezca sano, hermoso, fuerte, debe tener niveles suficientes de vitamina D, o sea, ponerlo al sol. Nosotros que vivimos en el trópico somos unos bendecidos en ese sentido, o afortunados más bien, ¿no? Porque ustedes saben, los países que tienen estaciones tienen una ventana de tiempo en donde el sol les pega bien. A nosotros nos pega todo el tiempo, ¿no? Microbiota diversa, ¿no? ¿Cierto? Microbiota diversa. O sea, pongámonos, ¿no? Comamos de todo, ¿verdad? Y comamos calidad, ¿no? Y expongámonos a alergenos, todo tipo, metámonos al campo, ¿no? Entremos en contacto con la naturaleza, ¿cierto? Pues los nenes, ¿no? Uno ya grande, acuérdense que ya el sistema inmune de pronto se ha configurado y bueno, ya está tocado, pero eso no quiere decir que no se pueda modificar, ¿no? Entonces, estos niños crecidos así, luego van a tener una inmunidad muy armónica y poderosa y fuerte. Por eso yo les decía la asociación y muy curiosos, yo creo que a raíz de esto del COVID, de esta situación que estamos viviendo, estudios serios, ¿no? Que no estén pagados por las multinacionales que están interesadas en la producción de vacunas, seguramente van a salir asociaciones muy interesantes. A mí lo que me parece curioso es que, por ejemplo, cuando uno hace seguimiento de África, no, la tasa de mortalidad no es la misma, ¿no? Respecto a este bendito COVID. Lo mismo incluso acá en nuestros países, comparado con los países del norte, muy seguramente los factores que están pegando, no es predisposición genética, no, los factores que están pegando muy seguramente son exposición a antibióticos en exceso, ¿no? Vacunas en exceso. Estados Unidos es el país con más vacunas y, mejor dicho, ya les conté lo de Wakefield, que por andar a tener el valor civil de exponer la asociación a autismo
la triple viral, MMR, ¿cierto? Sarampión, paperas, la otra cosa me olvidó, le quitaron la licenciatura médica a un gastroenterólogo con más de 100 publicaciones importantes. Entonces, esta diapositiva yo quiero que la estudien muy bien, ¿no? Expongámonos a alergenos cutáneos, ¿no? Es cierto. ¿Para qué? Para que hagamos una respuesta bien regulada, ¿no? Un sistema inmunopoderoso, como el caso de estos ancianos que les ha dado el COVID y fue papita para el loro, para esos ancianos, ¿no? Muy seguramente porque vivieron con calidad, muy seguramente. Bueno, si la hipersensibilidad es atópica, pues por supuesto se va a transferir por suero, pues porque es mediada por anticuerpos. ¿Por cuál anticuerpos? Pues por IgE, ya lo sabemos, ¿no? Listo. ¿Cuáles son los métodos para diagnosticar estas situaciones? Bueno, RAST, el test de radioalérgenos solventes, que utiliza pues radiación. Radiación, pero también se puede usar ELISA, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Miren la técnica RAST. El alergeno se acopla pues a un sustrato sólido, inerte, y luego pues es un alergeno que el investigador sospecha, ¿no? Entonces le va a poner inmunoglobulina E del paciente, ¿no? ¿Cierto? Si el paciente ya tiene inmunoglobulina E, ¿cierto? Entonces, luego ese IgE específico frente a ese alergeno se va a unir, ¿verdad? Y, ¿cierto? Y entonces, va a formar estos agregados, ¿no? Que se pueden contar en un aparato que mide radiación, ¿no? Y entonces decir, mire, cuánto es el nivel de IgE de la persona para ese alergeno. Y pues va a haber unos límites, ¿no? Entonces ya dijimos, un individuo atópico que tiene IgE en alta cantidad. Pero también pues se han identificado, porque como hay un fondo genético, ¿no? Pero ustedes saben, mutaciones, por ejemplo, en la cadena alfa del receptor interleuquina 4. Ustedes ya saben por genética que estas son rarísimas, ¿no? Esto es raro. O que haya compromiso interleuquina 4 o para la cadena pesada epsilon o asociación con alelos MHC clase 2. Muy bien. Otra situación es la hipersensibilidad a drogas, que esto puede ser peligroso, ¿no? Por eso siempre hay que hacer prueba para penicilina, ¿no? Porque es una causa común de reacción de hipersensibilidad, que actúa, pues, un producto de la penicilina, actúa como acteno, un producto metabólico que se une a la proteína del cuerpo que induce formación de anticuerpos. Porque ustedes saben, los actenos no son inmunogénicos. Entonces ese anticuerpo puede reaccionar luego con el apteno o con la droga intacta y de tal manera que genera hipersensibilidad tipo 1. Por eso ustedes muy bien, como clínicos que se forman, esa es una prueba que hay que hacerle al paciente, ¿no? ¿Cómo se hace? Es lo que se llama el test de piel. Mire este paciente, este individuo, ¿no? Lo atópico que es, mire, atópico al polen de esta planta, de si es que margarita, a caballo, mira, al pelo de caballo, del perro, pasto, mejor dicho, a todo, animal, plumas, mire, ¿no? Entonces, este individuo claramente es atópico, con el test de piel lo muestra, ¿no? Y el de penicilina, se utiliza penicil o polilicina para revelar alergia a la penicilina. Entonces, claro, si ustedes ven, si se vuelve rojo y se inflama, quiere decir que es positivo. Y si no, si queda sin nada, entonces quiere decir que no es alérgico, ¿no? Entonces, claramente este individuo es bien, que seguramente sería interesante conocer cómo es la historia de vida de este individuo, ¿no? Cómo fue alimentado, si nació por cesárea o por parto normal, si ha sido expuesto a muchos antibióticos, cuántas vacunas no le han colocado, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta eso se puede volver un proyecto de investigación incluso, ¿no? A ver,
que uno pueda comparar poblaciones o individuos, yo no sé aquí en Colombia cómo se podría hacer, ¿no? Individuos llenándole la historia de exposición, ¿no? De historia de vida con alergia, asociación alergia, y comparar esos dos grupos a nivel de aquí de Colombia. Bueno, desensibilizar. ¿Cómo porque el tema es, un individuo que es alérgico puede terminar en anafilaxis, ¿no? ¿Cierto? Por el hecho de que él es alérgico, ¿verdad? Y eso puede terminar siendo fatal, de tal manera que convendría desensibilizarlo, ¿no? Entonces, hay dos tipos de desensibilización, la aguda y la sistémica. La aguda, ¿en qué consiste? Involucrar, o sea, administrar cantidades pequeñas de antígeno a intervalos de 15 minutos, con la idea de formar complejos antígenos IgE a pequeña escala, para que no liberen suficientes mediadores que produzcan reacción fuerte. Pero este estado de hipersensibilidad retorna debido a que se continúa sintetizando inmunoglobulina E, ¿cierto? O la otra es utilizar anticuerpos monoclonales, ¿no? Pero eso es costosísimo. Puede generar tolerancia, ¿verdad? Al antígeno no humanizado, ¿cierto? Al anticuerpo, pues, que le están colocando. El tratamiento es a corto plazo, pero la gran ventaja es que el efecto es inmediato. En cambio, la otra, la crónica o la sistémica, la desensibilización sistémica, pues es menos costosa, ¿no? Hay comodidad para hacer el tratamiento, ¿no? El costo, pues, es pequeño comparado. La desensibilización genera propiamente desensibilización. El tratamiento es a largo plazo, ¿no? Pero con la ventaja de que hay desensibilización. Entonces, esta desensibilización crónica, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Administración semanal a largo plazo del antígeno, al que la persona es hipersensible, o sea, previamente haber sido diagnosticada por RAST, pues, o por lo que fuere, ¿no? Por test de piel. Y estimular en suero producción de anticuerpos bloqueadores, que o sea, eso es lo que busca la desensibilización, o una inmunoterapia. Esto también lo que se llama inmunoterapia exitosa, es que aparezcan anticuerpos IgG, ¿no? En lugar de IgE, ¿no? Un ejemplo de inmunoterapia para abeja, avispa y abejorro es 1 a 2 aplicaciones por semana de cantidades muy pequeñas, ¿no? De 0,1 a 1 microgramo, en aumento hasta 100 microgramos. Fase de mantenimiento se aplican cada 4 semanas el primer año y cada 6 a 8 semanas los años subsiguientes, que como ya dijimos puede tomar hasta 3, 5 años. ¿Qué lo define? Bueno, medir los niveles de IgE del individuo, ¿no? Si los niveles de IgE del individuo dejaron de ser altos y pasaron a ser normales, quiere decir que fue exitoso. ¿En qué consiste el tratamiento de una situación de hipersensibilidad, pues, de anafilaxis o de una situación riesgosa? Bueno, contrarrestar la acción de mediadores, soportar función respiratoria y cardíaca. Entonces, un individuo que se sabe es alérgico, por ejemplo, a picadura de la abeja, debe andar siempre con la epinefrina, ¿no? Porque esa es la que le va a resolver la situación. Bueno, les dan antihistaminas, corticosteroides, bueno, pero ya les dije, esto también se puede manejar con homeopatía, con unos resultados impresionantes. Bueno, al menos lo que yo vi en mi hijo y en otra persona también. Cromolina de sodio previene liberación de mediadores como histamina, ¿no? ¿Y en qué se basa la prevención? En identificar el alergeno, ¿no? Utilizando el test de piel, evitar la exposición a ese alergeno o hacer propiamente inmunoterapia. Listo, pasamos a la hipersensibilidad tipo 2, que también es mediada por anticuerpos. Esta es citotóxica. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Ocurre cuando el anticuerpo dirigido contra antígenos de membrana celular activa el complemento. Este es el caso, ¿no? Que genera MAC y MAC daña la membrana celular. O cuando el anticuerpo se adhiere al antígeno, ¿no? Y actúa como un puente para el complemento vía la región FC.
¿cierto? O sea, estos dos corresponden a esta columna, ¿cierto? Cuando el antígeno está asociado a la célula, a la matriz. Pero, como vamos a ver también más tarde, el anticuerpo se puede unir propiamente a un receptor celular y comprometer la función celular o de ese tejido u órgano. Entonces, hay lisis mediada por el complemento, ¿no? Ejemplo, anemia hemolítica, reacciones de transfusión, ¿no? O la enfermedad hemolítica del recién nacido, la RH. ¿Cierto? Aquí lo vemos, ¿no? Hay activación del complemento, ¿verdad? Fase tardía del complemento de C5 a C9 se forma MAC y hay lisis osmótica, ¿no? O la otra, ¿no? Es que aquí hay interacción pues con macrófagos, activación del complemento que hace, libera C3b, que es la opsonina principal, y esto pues interactúa con esta opsonina. Ustedes saben, lo que hace es facilitar la acción del macrófago, ¿no? Y el macrófago pues ocasiona la destrucción celular. Anticuerpos contra antígenos celulares o de matriz causan enfermedades específicas, ojo, específicas a los tejidos a donde esos antígenos están presentes. Usualmente, por tanto, no son sistémicas. Eso es muy importante a considerar en la citotóxica tipo 2. La mayoría de los casos, estos anticuerpos son autoanticuerpos, pero pueden producirse por un antígeno foráneo con el que pueden finalmente hacer reacción cruzada con componentes propios de tejidos, que eso luego lo veremos más en detalle. Entonces, los anticuerpos pueden causar daño tisular en esencia por tres mecanismos principales. Activación del sistema de complemento, entonces MAC, opsonización, que acabamos de hablar, respuesta inflamatoria, ¿cierto? Que recluta neutrófilos, que también es consecuencia de activar el sistema de complemento, y macrófagos. Y esta, que es la que vamos a hablar ahora más en detalle, unirse a receptores celulares normales e interferir con sus funciones. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? La que mencionamos ahora, MAC y opsonización. Y aquí, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿no? Incluso aquí vemos un natural killer, ¿cierto? ¿No? Que lleva pues a la destrucción celular. Y aquí tenemos pues otro caso que es que propiamente el anticuerpo se una a receptor, en este caso receptor acetilcolina, e inhiba pues la unión motora, ¿cierto? Esta unión motora a través de la acetilcolina con la neurona, ¿no? Y ocasiona lo que se llama la enfermedad miastenia gravis. Ejemplos pues de hipersensibilidad tipo 2, ¿no? Con el antígeno blanco, con el mecanismo de patogénesis y con manifestación clínica. Entonces, anemia hemolítica autoinmune, entonces aquí el antígeno es proteína membrana de eritrocito y hay opsonización, fagocitosis y destrucción de eritrocitos mediada por el complemento, entonces hay hemólisis y hay anemia. Trombocitopénica, autoinmune, púrpura. Entonces aquí las proteínas son de plaquetas, de la membrana de las plaquetas, hay destrucción por anticuerpos, bioxonización y también activación del complemento y por tanto hay sangrado. Síndrome de Goodpasture, proteínas no colagenosas en la base de membrana de glóbulo meluro de riñón y de alvéolo pulmonar, por lo tanto va a haber nefritis, hemorragia pulmonar, depósitos lineales de anticuerpos y hay una inflamación mediada por complemento y del receptor FC. Fiebre reumática aguda, el antígeno es de la pared celular de Streptococcus que hace reacción cruzada con anticuerpo de antígeno del miocardio, ¿no? Entonces hay inflamación, hay activación de macrófagos y por tanto hay miocarditis, artritis. Miastenia, que mencionamos ahora, receptor acetilcolina, inhibición de unión acetilcolina por anticuerpos, ¿no? Y hay debilidad muscular, parálisis. Graves,
receptor TSH es el antígeno blanco, hay estimulación de receptores TSH mediada por anticuerpos y eso termina en hipertiroidismo seguido de hipotiroidismo. Diabetes tipo 2, o no insulino dependiente, el blanco es receptor de insulina, el anticuerpo inhibe la unión de la insulina y por lo tanto hay hiperglicemia y cetoacidosis. Y anemia perniciosa, ejemplo, ¿no? El antígeno factor intrínseco de células parietales gástricas, hay neutralización del factor intrínseco, disminución en la absorción de vitamina B12 y hay eritropoyesis anormal y anemia, ¿no? Entonces, como vemos, la situación es generar enfermedades graves. Entonces aquí vemos la de Graves, donde explicamos pues cómo se genera el hipertiroidismo porque hay anticuerpos contra receptores TSH, ¿no? Efectos sobre la glándula pituitaria y sobre tejido conectivo retroorbital, ¿no? Se unen estos anticuerpos y terminan finalmente, eso es lo que se cree, terminan finalmente presentando la oftalmopatía típica del hipertiroidismo. La miastenia gravis que mencionamos ahorita, pues, esta unión, ¿no? Motora, neuromotora, ¿no? Hace que la acetilcolina, los receptores de acetilcolina, no puedan interactuar con la acetilcolina porque están bloqueados por anticuerpos, como lo ven aquí. Ahora, hipersensibilidad citotóxica tipo 2 en drogas, ¿no? En drogas. Entonces, por ejemplo, tenemos que hay ciertas drogas, también como penicilina, fenacetina, quinidina, donde hay formación de anticuerpos que se unen a proteínas de superficie de eritrocitos. Esos anticuerpos autoinmunes entonces luego causan hemólisis. Y claro, un individuo sería positivo para la prueba de CUMS directa, que es la que vemos aquí, ¿no? Si tenemos aquí, ¿no? Le tomamos muestra de sangre al paciente, esa muestra va a tener eritrocitos sensibilizados si es que va a presentar pues, muestra positiva, ¿no? Si es que verdaderamente tiene hipersensibilidad tipo 2. Y se le adiciona el suero de CUMS, que es a un anti-inmunoglobulina humana, un anticuerpo contra la inmunoglobulina humana. Entonces, claro, observen que si la une, ¿no? Si la une, hay aglutinación y eso quiere decir que la prueba es positiva. Entonces se ve así, una especie de pepitas que se forman en el tubo de ensayo. ¿De acuerdo? Bueno, quinina, por ejemplo, se puede adherir a plaquetas, lo vemos aquí, ¿no? Y, ¿no? Izar plaquetas y, como consecuencia, llevar a trombocitopenia y tendencia a que el individuo sangre, ¿no? Hidralacina puede, por ejemplo, inducir producción de autoanticuerpos contra ADN celular y terminar presentando una enfermedad con manifestaciones parecidas al lupus eritematoso sistémico. Plasma neumonía puede inducir anticuerpos que reaccionan cruzadamente con antígenos de eritrocitos y generar anemia hemolítica, ¿no? Miremos aquí este ejemplo de la febril reumática, anticuerpos contra streptococos, grupo A, reaccionan cruzadamente con tejido cardíaco. Mírenlo aquí. Este es el streptococos grupo A, ¿no? Interactúa, pues, y lleva a que pues, es procesado, ¿no? Y lleva a que se genere respuesta T helper 2 y haya producción de anticuerpos de parte de linfocito B, célula plasmática, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre que hay activación, de la célula, del linfocito, cualquier linfocito, hay una pequeña población que queda como memoria, ¿no? Entonces luego, este estreptococo, ¿no? Puede presentar antígenos muy parecidos con el del miocardio. Y como esto ya que estaba cebado, luego
ocasionar la enfermedad, la miocarditis, ¿de acuerdo? Por reacción cruzada, ¿no? Por reacción cruzada. Y en el goat pasture, como lo vemos aquí, ya habíamos dicho, pues que impacta a riñón y a pulmón. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a mostrar que se unen anticuerpos contra membrana basal de riñones y pulmones, activando complemento que atraen, pues, función de leucocitos, que finalmente son los que causan el daño. Entonces, este es un glomérulo sano y este es un glomérulo inflamado por reacción de leucocitos, ¿cierto? Daño del glomérulo por leucocitos. Listo, pasemos a hipersensibilidad tipo 3. Entonces a esa la llamamos también la de inmunocomplejos, ¿no? Es decir, los inmunocomplejos inducen respuesta inflamatoria en tejidos. Nosotros sabemos pues que rápidamente los inmunocomplejos son eliminados por el sistema retículo endotelial, pero pueden persistir y si persisten terminan depositando en tejidos ocasionando daños. Ese es el problema con la hipersensibilidad tipo 3 o por inmunocomplejos. Entonces aquí lo vemos, cómo se va configurando, ¿no? Cómo se va configurando, ¿verdad? Primero la formación del complejo inmune, ¿no? ¿Cierto? Este es el antígeno en circulación, interactúa pues con todo lo que tiene que ver con la respuesta B. La respuesta B termina generando anticuerpos que se unen al antígeno, pero que no son eliminados y comienzan a depositarse, miren el endotelio, ¿no? Entonces, claro, eso luego lleva pues a que se generen estos depósitos de antígeno de inmunocomplejos y se compromete la función de leucocitos, ¿no? Y de polimorfonucleares que terminan haciendo el daño. O sea, aquí hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Y terminan generándose el daño finalmente, ¿no? Observen el daño que le ocurre al endotelio. Entonces, en infecciones virales o microbianas persistentes, los inmunocomplejos se pueden depositar en órganos como por ejemplo riñón y causar daño. En estos desórdenes autoinmunes, estos antígenos propios pueden generar anticuerpos que se unen a antígenos de órganos o depositarse en órganos como inmunocomplejos. Entonces ocasionar artritis porque se deposita en articulaciones, nefritis en riñones o vasculitis en vasos sanguíneos. Entonces, estos inmunocomplejos pueden involucrar anticuerpos que se unen a antígenos propios y foráneos. Inmunocomplejos que se filtran por fuera de la circulación en la pequeña vasculatura, y esto es fundamental. Sitios finales de daño no reflejan sitios de origen, por lo tanto, estas enfermedades tienden a ser sistémicas, no como las que hablamos ahora, la tipo 2, ¿no? Que son más bien específicas de tejido. Entonces, estas enfermedades no tienen especificidad o poca especificidad por tejido su órgano. Entonces, dentro de las enfermedades que tenemos de hipersensibilidades tipo 3, tenemos el lupus eritematoso sistémico, ¿no? La artritis reumatoide, la glomerulonefritis post-streptococos, la enfermedad del suero, la reacción de Artus, ¿no? Entonces, la lupus eritematoso sistémico, el antígeno involucrado son ADN dúplex y otras nucleoproteínas, o sea que hacen parte de la cromatina. Y las manifestaciones clínicas son nefritis, artritis, vasculitis, erupción facial tipo mariposa. Entonces, aquí la vemos, lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? ¿No? Hay una predisposición, hay un fondo genético, pero hay una situación ambiental, donde aparentemente hay la exposición ultravioleta, el sexo es mucho más común en mujeres, alguna infección, virus Epstein-Barr será, y otros factores que no se entienden o no se conocen. Entonces, claro, estas son las células dendríticas presentadoras de antígeno, ¿no? Observen, se lleva finalmente respuesta de linfocitos B,
y hay un defecto en las redes supresoras, ¿no? Luego se generan pues autoanticuerpos que van a generar inmunocomplejos que se van a depositar en ciertos lugares, ¿no? Nefritis, en el riñón, en la artritis, ¿verdad? Genera leucopenia, carditis, ¿cómo se llama? Coagulación, ¿no? O sea, hay una respuesta inflamatoria ahí crónica. Y finalmente el daño como tal, que es, por ejemplo, daño renal. Entonces, estos pacientes terminan pues en diálisis hoy día. Hay aterosclerosis, hay fibrosis pulmonar, ataques, ¿no? Exposición a rayos X eh, 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 dañina, ¿no? Y ocasiona daño. Bueno, y pasemos finalmente a la hipersensibilidad tipo 4, que es la mediada por células T y que también se tiene el nombre de retardada. Entonces aquí vemos pues que en esta lo fundamental es función celular, respuesta celular, no respuesta a anticuerpos, sino respuesta celular. Entonces, las helper 1 sensibilizadas, ¿no? Que son estas, liberan citoquinas que activan macrófagos, natural killer, TCD8, que son finalmente las que hacen el daño o la lesión celular. Ejemplos, entonces tenemos dermatitis por contacto, reacciones tubércul del rechazo de injerto, ¿no? que en próxima clase veremos. Entonces, linfocitos T pueden causar lesión tisular disparando reacciones de hipersensibilidad de tipo retardado o destruyendo directamente las células blanco, parte de natural killer, macrófagos y TCD8. Entonces, hay secreción de citoquina, interferón gamma, que ustedes saben tiene que ver con función helper 1, y hay activación de macrófagos y también inducir inflamación por secreción de factor de necrosis tumoral. Entonces, esas células T pueden ser autorreactivas o específicas contra antígenos proteicos foráneos que se han unido a tejidos. El daño tisular, pues es una consecuencia común, ¿no? Ustedes lo saben, contra microbios extracelulares persistentes, ¿no? Esta hipersensibilidad se transfiere por células T sensibilizadas, no por el suero, por supuesto, a diferencia de las otras hipersensibilidades que se puedan transmitir por suero, ¿no? Pero no por células T. La respuesta es retardada, por eso también se conoce con el nombre de hipersensibilidad tipo retardada, porque inicia horas o incluso días después del contacto con el antígeno y puede durar días. Bueno, muy bien. Aquí vemos pues lo mismo que hemos estado diciendo, la hipersensibilidad es primero tiene que haber una sensibilización y luego pues una reexposición, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, aquí vemos el ejemplo, perdón, aquí tenemos pues, ay no, está sensible, bueno, aquí vemos, sucedió un rompimiento de la barrera protectora, por ejemplo, lesión de piel, entonces el antígeno entró, procesado en el contexto de MHC clase 2, ¿verdad? Y aquí vemos pues que esta célula presentadora de antígenos induce diferenciación, como es MHC clase 2, helper 1, helper 1, helper 17, y luego una reexposición, esto está muy, disculpen, muy sensible, y luego una reexposición, ¿no? Lleva pues a que se generen estas respuestas helper, donde hay secreción de estas citoquinas, entre otras interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, beta, ¿no? Citoquinas patrón helper 17, que finalmente lleva a que el macrófago se active, ¿no? Y estas células inflamatorias terminan pues infiltrándose, ¿no? La mayoría pues, o sea, van a haber macrófagos y otras, y causan acumulación de plasma y daño del tejido a nivel
local. Y aquí vemos pues el caso de la alergia tipo 4, inducida por penetración en piel de compuestos de bajo peso molecular, ¿no? Aquí lo vemos. Y entonces vemos pues que en la fase 2, que es la de la respuesta propiamente, lleva pues a que haya vasodilatación, incremento en la permeabilidad vascular local, hay edema y hay infiltración celular. Aquí tenemos pues la hipersensibilidad retardada tipo 4, la que se llama un ejemplo de dermatitis alérgica por contacto, ACD, donde hay una lesión tisular y una inflamación crónica, ¿no? Por ejemplo, eso se puede dar en productos de látex, ¿no? Que se utiliza pues mucho en el medio quirúrgico, ¿verdad? En estos guantes. Bueno, entonces aquí lo ven, ¿no? El Perú, ¿verdad? Hipersensibilidad del tipo retardado. Aquí vemos los macrófagos involucrados, actividad natural killer y actividad TCD8 como tal, ¿no? Aquí la vemos, ¿no? CTL. Citotoxicidad por CTL y también por macrófagos. Y aquí vemos 3 ejemplos de enfermedades, pues, por ejemplo, de hipersensibilidad tipo 4. Entonces tenemos la esclerosis múltiple, que como ustedes ven, tiene que ver básicamente con las vainas de mielina, ¿no? Entonces, en la vaina de mielina de un nervio saludable, pues la conducción de los impulsos es muy apropiada. En cambio, en la esclerosis múltiple, esta vaina de mielina es destruida y se genera cicatrización, inflamación, y eso es lo que va comprometiendo la conducción nerviosa y todo lo complicado de esta enfermedad. La tiroiditis Hashimoto, entonces ustedes lo ven aquí, hay problema pues a nivel tiroideo que puede llevar a citotoxicidad mediada por células, ¿no? TCD8, como lo ven aquí, a lesión del tirocito propiamente por macrófagos activados, ¿no? ¿Cierto? O puede darse también, que en este caso pues no estaríamos hablando de la tipo 4, por tema de anticuerpos, ¿no? Entonces estas dos harían parte de tiroiditis Hashimoto por hipersensibilidad tipo 4 cuando están involucradas las TCD8 y las macrófagos. Y la diabetes insulino dependiente tipo 1, observen, aquí tenemos pues la célula presentará antígenos en el contexto MHC clase 2, presentándole antígenos a TCR de un helper 1, ¿no? Hay producción de interleuquina 2, se involucra el TCD8, ¿no? Y por alguna razón, células beta terminan exponiendo antígenos que activan al TCD8, ¿no? Y entonces eso que va a tener como consecuencia que hay destrucción de células beta y por fin finalmente el desarrollo de la diabetes mellitus insulino dependiente tipo 1. Ejemplos entonces de hipersensibilidades tipo 4, ya vimos, diabetes insulina dependiente tipo 1, el problema es a nivel de antígenos de células de islote, insulina, ácido glutámico de carboxilasa, manifestaciones clínicas, entonces poliuria, polifagia, cetoacidosis, hay esclerosis en la esclerosis múltiple, ya lo dijimos, el problema es una proteína de mielina, hay desmielinización progresiva, visión borrosa y finalmente parálisis. En dermatitis por contacto, hay lesiones vesiculares de piel, hay prurito, erupción de piel, en neuritis periférica, proteína P2 de mielina en el nervio periférico y hay parálisis que va ascendiendo. Síndrome Guillain-Barré es en la mielina en nervios periféricos o gangliosidos, hay parálisis ascendente y hay desmielinización del nervio periférico también, ¿no? Tiroiditis Hashimoto, ya lo dijimos, el antígeno desconocido en tiroides, pero que ocasiona finalmente hipotiroidismo. Aquí vemos pues la prueba intradérmica de tuberculina que se basa en reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Entonces aquí lo vemos, ese se llama el test PPD o proteína purificada derivativa del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Aquí lo vemos,
Se le aplica y hay la reacción. Pero eso toma tiempo, mínimo unas 48 horas. Entonces aquí vemos un test positivo donde hay eritema e induración, ¿no? Y cuando se ve esto al microscopio, se ve que hay evidencia de infiltrado mononuclear, como ustedes ven aquí, ¿no? Todo esto. Bueno, y este resumen de lo que hemos visto en esta clase, y es que, bueno, la tipo 1 la llamamos inmediata. ¿Por qué? Porque hay, pues, niveles altos de IgE en el individuo, no está involucrado el complemento y las células efectoras son mastocitos y basófilos. Ejemplos: fiebre de heno, dermatitis atópica, sensibilidad a veneno, ¿no? Anafilaxis a drogas, alguna alergia a alimentos, alergia a animales, pues, bueno. Tipo 2, citotóxica, ¿no? Tenemos dos tipos, ¿no? La tipo 2, hay citotóxica y no citotóxica, ¿de acuerdo? En la citotóxica, el anticuerpo puede ser IgG, generalmente, o IgM. Complemento se activa, por supuesto, de hecho, hablamos de inmunocomplejos, ¿no? Ah, no, esta no es la de inmunocomplejos. Pero sí hay activación del complemento, ¿no? Entonces, las células efectoras son polimorfos nucleares, macrófagos, natural killer, ¿no? Ejemplos, pues esta que es tan importante: anemia hemolítica autoinmune o inducida por drogas, reacciones de transfusión, ¿no? Enfermedad hemolítica del recién nacido, reacciones hiperagudas a trasplante, eso lo vemos en la próxima clase. Enfermedad Goodpasture, fiebre reumática, que ya las mencionamos. Y la tipo 2 no citotóxica, tenemos anticuerpo IgG, el complemento no se activa. ¿Por qué? Porque no hay célula efectora y es propiamente que el anticuerpo se une propiamente a receptores, en miastenia gravis, ¿no? En diabetes mellitus tipo 2 o tiroiditis Hashimoto, cuando es el caso que mencionamos ahora, que hay dos casos, ¿no? Tiroiditis Hashimoto por tipo 2 no citotóxica o por tipo 4. Y la tipo 3 por inmunocomplejos, o por inmunocomplejos, el anticuerpo es IgG, IgM, el complemento por supuesto que se activa. Las efectoras van a ser polimorfos nucleares y macrófagos. Ejemplo, entonces tenemos el lupus eritematoso sistémico, artritis reumática, poliarteritis nodosa, glomérulo, nefritis post-streptococo, complicadísima, reacción de Artus, enfermedad del suero. Y finalmente la 4, retardada, donde no se involucran anticuerpos, donde el complemento tampoco se involucra, porque las que se involucran son células. En este caso TSD8, TSD4, macrófagos. Ejemplo, entonces tenemos testuberculina, tuberculosis, lepra, rechazo agudo de trasplante, enfermedad del huésped versus el trasplante, perdón, al revés, enfermedad del trasplante versus el huésped, o injerto versus huésped, y la diabetes insulino dependiente. Entonces, un resumen, pues, de que claramente muchas de estas son enfermedades autoinmunes. Y vamos a mostrar los autoantígenos blancos y las vías principales de efecto. Entonces, anemia hemolítica autoinmune, entonces son antígenos del grupo sanguíneo, y las células principales efectoras son células de autoanticuerpos. Miastenia gravis, receptor acetilcolina, ya lo vimos, autoanticuerpos. Enfermedad de Graves, receptor TSH, autoanticuerpos. Lupus, ADN duplex, histonas, ribonucleoproteínas, autoanticuerpos. Anemia perniciosa, ¿no? Autoantígenos de las células parietales gástricas o factor intrínseco, autoanticuerpos. Antígenos citoplásmicos antineutrófilo, ¿no? Autoanticuerpos. Enfermedad de Krogen, ¿no? Antígenos del ducto salivar, ¿no? Autoanticuerpos. Escleroderma, proteínas centroméricas en fibroblastos. Y bueno, a ver, importantes, ya todas estas las mencionamos. Hashimoto, ya dijimos, pueden haber autoanticuerpos, pero también células TCD4, ¿verdad? Para que se dé la hipersensibilidad tipo 4.
Esclerosis múltiple, ¿no? Ejemplo de hipersensibilidad tipo 4, es una proteína básica de mielina. La mielitis, la diabetes mellitus tipo 1, entonces ya sabemos, es un antígeno celular de los islotes beta pancreáticos, ¿no? Bueno, muy bien. Y estos son unos modelos para disparar, posibles mecanismos para disparar autoinmunidad, uno ya que ya vimos, que es el mimetismo molecular por reacción cruzada, ¿no? Entonces aquí tenemos un antígeno propio, ¿no? Una célula B autorreactiva, pero que no se activa porque no tiene colaboración helper, ¿no? O TCD4, ¿no? Y aquí tenemos un antígeno microbiano, observen, pero en este caso, acuérdense que tiene similitud con esta que es autorreactiva, pero aquí sí hay colaboración TCD4, ¿no? De tal manera, ¿cierto? Porque ustedes saben, el linfocito B es una célula presentadora de antígenos, actúa como APC, se lo presenta a célula T se activa en esta interacción coestimuladora y activa la célula B y entonces se da la autorreactividad porque esta célula ya se volvió célula plasmática, entonces ya quedó como célula autorreactiva. Y la otra es que componentes propiamente, esto se ha demostrado en ratones, no en humanos, pero componentes propiamente de la pared bacteriana pueden activar policlonalmente, hacer una activación policlonal. Y en esa activación policlonal pueden haber clones autorreactivos y configurarse pues la autoinmunidad, como lo vemos aquí. Bueno, entonces tengo pendiente clase, entonces les estaré enviando esa clase en próximo mañana y el sábado, yo creo. Cuídense mucho y estaremos bien.